Explosiona el silencio del vestuario con una idea tan sencilla como poderosa. La presencia de un mediocampista capaz de alterar el pulso del juego del Madrid no se mide únicamente por los kilómetros que recorre, sino por la manera en que hace que los demás se muevan a su ritmo. Así entra Moisés Caicedo en esta historia, como una pieza que, al situarse en el centro del tablero, obliga a todo el conjunto blanco a girar, reajustarse y funcionar con una precisión distinta, casi quirúrgica, como si un nuevo director de orquesta hubiera decidido cambiar la partitura sin previo aviso, pero con una seguridad tan rotunda que nadie se atreve a cuestionarla. Es la clase de jugador que convierte el ruido del fútbol moderno en una sinfonía compacta, bien medida, donde cada nota tiene un propósito. Y eso, precisamente, es lo que más fascina al analizar su potencial encaje en un club que exige excelencia en cada toque. Para entender el impacto que puede generar, basta imaginar el Madrid entrando al campo con su tradicional aura de autoridad, pero con una novedad en el corazón del equipo. Caicedo no llega para figurar, sino para estructurar. Su manera de leer los espacios es tan intuitiva que uno podría pensar que lleva años entrenando con el equipo, cuando en realidad lo que ocurre es que entiende el fútbol desde la raíz misma. No persigue la pelota como quien apaga fuegos, lo hace como quien anticipa incendios, algo que pocos pueden afirmar con propiedad. Su capacidad de recuperación, tan agresiva como limpia, aporta equilibrio a un equipo que alterna entre ráfagas de control absoluto y momentos en que necesita a alguien que ponga los pies sobre la tierra, levante la mirada y diga que no hay prisa, que la jugada aún se puede moldear. El Madrid, a lo largo de su historia reciente, siempre dependido de un engranaje central que sostuviera el resto de las piezas. Lo fue Redondo en su momento, más tarde Makelele, después Casemiro. Jugadores que no buscaban aplausos, pero que terminaban llevándose el respeto eterno. Y ahí es donde Caicedo encaja con una naturalidad sorprendente. Su estilo mezcla la energía de un box-to-box moderno con la disciplina de un mediocentro clásico, algo así como si dos escuelas tácticas que normalmente chocan hubieran decidido firmar una tregua solo para que él pudiera existir. Su velocidad para cerrar líneas, su precisión para robar sin hacer ruido y ese primer pase justo que evita el caos son atributos que transformarían el plan de juego del equipo de una forma que no requiere demasiada teoría para entendérsela. Basta verlo actuar unos minutos para notar cómo el equipo respira diferente. Aún así, lo más destacado no es su físico ni su despliegue, elementos que ya de por sí lo harían útil. Lo verdaderamente trascendental es su capacidad para interpretar el tempo del partido. Hay jugadores que dan pases correctos, y luego está Caicedo, que ofrece pases oportunos. La diferencia entre ambos conceptos es la distancia que separa la rutina de la genialidad. Un pase correcto te mantiene en la jugada, un pase oportuno te coloca donde quieres estar. Y el Madrid, que vive del instante perfecto, de ese segundo en el que una decisión cambia la historia, necesita precisamente eso, alguien que active el momento adecuado. Además, su presencia libera a otros jugadores que, sin esa base sólida, terminan ocupando zonas que no les corresponden. Es curioso cómo un mediocampista puede multiplicar el talento de los demás sin tocar la pelota durante largos tramos. Los extremos pueden soltarse, el mediapunta puede arriesgar, el lateral puede aventurarse sin sentir que está dejando un agujero atrás. La seguridad que ofrece Caicedo desde la zona central es una especie de red invisible que permite al equipo jugar con valentía sin coquetear con la temeridad. Y si ya estás apreciando cómo encaja la pieza, suscríbete, porque lo que viene a continuación es una visión del fútbol que rara vez se cuenta con tanta claridad. La transformación táctica que propone este tipo de mediocampista se nota especialmente en los momentos de transición. El Madrid es un equipo que vive de ese latido que ocurre entre recuperar y atacar, entre defender y sorprender. Con Caicedo, esa transición se vuelve más veloz, más segura y, sobre todo, más natural. No es solo un jugador que roba balones, sino uno que sabe hacia dónde debe dirigirse el juego inmediatamente después de recuperarlos. Esa doble acción, tan sencilla en teoría y tan compleja en la práctica, marca la diferencia entre un equipo que corre mucho y uno que corre bien. Hay una escena clásica que se repite en muchos partidos cuando un equipo intenta salir desde atrás presionado por un rival intenso. El mediocentro recibe la pelota, se da vuelta y descubre que tiene dos jugadores encima. La mayoría despeja o retrocede sin más. Caicedo no. Él tiene esa mezcla de calma y agresividad que le permite girar, filtrar un pase o proteger la pelota lo justo hasta encontrar la salida más limpia. Esa habilidad es como oro puro para un equipo que necesita mantener su identidad también bajo presión. Tener a alguien que no se derrite en el caos es un privilegio táctico. Lo interesante es que,
Además de su inteligencia defensiva, aporta una energía ofensiva que muchos no le reconocen a primera vista. Su conducción en espacios intermedios, su capacidad para romper líneas con potencia controlada, sobre todo, su facilidad para dejar rivales atrás en aspavientos, lo convierten en un recurso adicional para el equipo cuando necesita acelerar el ritmo. Esto no significa que vaya a convertirse en un mediapunta o en un generador constante de ocasiones, sino que suma matices que impiden que el juego sea predecible. En un equipo de élite, cualquier detalle que rompa la monotonía del plan rival es una ventaja estratégica. Atrás quedan las dudas que algunas personas suelen tener cuando ven a un jugador joven asumir roles tan pesados en el centro del campo. Caicedo ya ha demostrado que su madurez deportiva no tiene nada que ver con su edad. Su toma de decisiones es la de alguien que entiende cuándo el partido requiere calma y cuándo exige un golpe de autoridad. Esa mezcla de prudencia y valentía hace que su rendimiento no dependa tanto del contexto, algo que en un equipo de exigencias tan altas es esencial. Hay futbolistas brillantes que desaparecen si el plan no los favorece. Caicedo, en cambio, encuentra su lugar incluso en situaciones desfavorables. Uno de los aspectos más transformadores que puede aportar a un equipo como el Madrid es la reconfiguración de la estructura defensiva. No es solo que recorra muchos metros ni que tenga una resistencia que parece de otra galaxia. Lo determinante es su timing. Ese instante exacto en el que decide meter la pierna, incomodar al rival o forzar un error. Es un tipo de lectura que no se enseña. Se desarrolla con una mezcla de instinto y análisis que pocos dominan. Y cuando un jugador así está en el centro, el resto del equipo puede permitirse defender hacia adelante con más confianza, reducir espacios, asfixiar al rival y recuperar la pelota más arriba. Todo eso se traduce en un equipo más peligroso. El impacto no es solo táctico, también emocional. Un mediocampista con esa personalidad, siempre dispuesto a meter la pierna, a presionar, a corregir, contagia actitud. Y la actitud, aunque algunos la quieran reducir a simple fogosidad, es un componente vital en equipos que juegan cada semana bajo una lupa gigantesca. El Madrid no solo necesita talento, necesita convicción. Caicedo, con su estilo directo y disciplinado, contagia convicción incluso sin hablar demasiado. Su juego habla por él. Imagina un partido grande, de esos en los que los rivales de Madrid salen con ganas de asfixiar desde el primer minuto. En situaciones así, un jugador con su perfil evita que la presión rival se convierta en un problema constante. Su capacidad para dividir líneas, ganar duelos y servir de apoyo seguro evita que el equipo quede encerrado en su propio campo. Es una especie de garante silencioso, una columna vertebral que permite al resto desplegar su talento con más libertad. Y si este tipo de detalles te están llevando a ver el fútbol con una claridad nueva, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Al observar su estilo, se nota que no depende de adornos ni florituras. Su juego es limpio, directo y eficiente. Pero eso no significa que carezca de elegancia. Hay una belleza en la simplicidad bien ejecutada, en ese modo de tocar la pelota con la precisión exacta para mantener el ritmo del equipo sin ralentizarlo. Cuando Caicedo participa, el balón fluye como si alguien hubiera ajustado un mecanismo que antes producía un leve chirrido. Y en un equipo que exige velocidad, pero también control, ese matiz vale mucho más de lo que parece a simple vista. Parte de su impacto radica en su visión tridimensional del campo. No solo percibe lo que ocurre delante de él, sino lo que ocurre detrás, a los costados y, lo que es más impresionante, lo que va a ocurrir. Hay una cualidad casi anticipatoria en su manera de posicionarse, como si estuviera siempre un paso por delante de la jugada. Esto le permite cortar líneas de pase sin necesidad de correr como un loco, recuperar balones sin llegar tarde y ordenar a sus compañeros con movimientos sutiles que pocas veces captan las cámaras. A veces, basta con un pequeño desplazamiento hacia un lado para bloquear una línea de avance rival. Son gestos mínimos que cambian partidos. Y él los ejecuta con la naturalidad de quien lleva años estudiando la geometría invisible del fútbol. Su presencia también facilita que el equipo pueda alternar diferentes ritmos de juego sin perder el control. El Madrid es conocido por su capacidad para matar partidos en ráfagas de 2 o 3 jugadas, pero también por momentos en los que necesita bajar pulsaciones, enfriar el ambiente y madurar la victoria. Caicedo es un elemento clave para este tipo de alternancias porque puede acelerar o frenar sin desajustar la estructura del equipo. Hay quienes piensan que el fútbol es solo correr más o correr menos, pero la realidad es que el ritmo es un arte. Y tener un mediocampista que controle ese arte es una bendición táctica. Otro punto clave es su capacidad para absorber presión. Cuando los rivales intentan cerrar la salida del Madrid, él se ofrece como una salida segura. No se esconde.
Tiene personalidad para pedir el balón incluso cuando el campo parece un embudo. Ese tipo de liderazgo silencioso es lo que diferencia a un buen mediocampista de uno determinante. Estar disponible, ser fiable, no perder pelotas en zonas peligrosas y dar siempre una opción de pase es un trabajo que rara vez se aplaude, pero que sostiene equipos. Hay momentos en que sus intervenciones parecen casi invisibles. Recupera, pasa y sigue. No pide reconocimiento, no requiere un foco. Pero precisamente ahí está la grandeza de su aporte, en el impacto acumulado. Cada jugada que evita, cada transición que estabiliza, cada ataque que inicia desde una recuperación limpia suma capas de seguridad que, al final del partido, se traducen en un dominio más sólido del juego. Es algo que los rivales sienten aunque no siempre lo sepan describir. Sin embargo, también tiene esos momentos en los que se convierte en protagonista. No lo busca, pero ocurren. Un corte decisivo cuando el rival amenaza con marcar. Una conducción poderosa que rompe un bloque defensivo. Un pase vertical que activa al delantero en el segundo exacto. Son acciones que demuestran que no es solo un trabajador silencioso, sino un futbolista completo capaz de alterar directamente el destino del partido. Su versatilidad es un tesoro táctico. Cuando se observa cómo interactúa con otros mediocampistas, se nota lo bien que podría ensamblarse con diferentes perfiles. Puede jugar al lado de un interior creativo, liberándolo para que ataque más. Puede formar dupla con un mediocentro más posicional, potenciando la estructura defensiva. Puede integrarse en un sistema de 3 mediocampistas y convertirse en la bisagra que une las transiciones. En todos los casos, su presencia multiplica posibilidades. El Madrid, que siempre ha sabido adaptarse a diferentes estilos según el rival, encontraría en Caicedo una herramienta especialmente flexible. La movilidad del equipo cambiaría. Con él, los laterales podrían subir más, los extremos podrían cerrar hacia adentro, los centrales podrían adelantar líneas sin miedo. Es el efecto dominó de un mediocentro dominante. Su rango de influencia no se limita al espacio que pisa, sino al espacio que permite pisar a los demás. Ese tipo de impacto es difícil de medir, pero fácil de percibir cuando se ve el partido completo. Y el público, que a veces se fija más en las jugadas llamativas, terminaría notando cómo la estructura del equipo se siente más sólida, más armada, más equilibrada. Incluso en escenarios adversos, como un partido fuera de casa, con un rival agresivo y un ambiente hostil, su papel sería clave. La capacidad de mantener la compostura en medio del caos es una virtud invaluable en competiciones donde el margen de error es mínimo. Caicedo tiene esa habilidad de jugar como si el entorno no lo afectara. No se acelera cuando todo se acelera ni se duerme cuando el partido pide intensidad. Mantiene una línea emocional constante que sirve de guía para sus compañeros. Hay un elemento adicional que muchos pasan por alto: su disciplina táctica. En una era donde los equipos tienden a volverse excesivamente anárquicos en situaciones ofensivas, tener un jugador que entienda la importancia del equilibrio es vital. No se lanza a lo loco, no abandona su zona por instinto, sino que se mueve en función del beneficio colectivo. Eso no significa que sea rígido, sino que sabe cuándo romper y cuándo quedarse. Es un mediocampista con criterio, algo que no abunda tanto como debería en el fútbol contemporáneo. A través de todos estos elementos, surge una sensación clara. Su presencia evoluciona la identidad del equipo. No lo revoluciona ni lo destruye para reconstruirlo desde cero. Lo afina, lo eleva y lo vuelve más completo. El Madrid es un club acostumbrado a los grandes nombres, pero también necesita jugadores que aporten estructura. Caicedo sería uno de esos futbolistas que, sin gritar ni buscar reflectores, termina siendo indispensable. Hay quienes podrían pensar que su trabajo, tan enfocado en lo colectivo, resta protagonismo individual. Pero en el Madrid, ese tipo de protagonismo silencioso siempre ha sido sinónimo de leyenda. No se recuerda solo a quienes marcan goles, sino a quienes permiten que el equipo funcione. Y ahí, Caicedo tiene una oportunidad de oro. Su impacto podría colocar su nombre junto al de otros mediocampistas que marcaron eras no por acumular frases, sino por sostener al equipo en los momentos decisivos. En los entrenamientos, también se notaría su influencia. Jugadores con ese nivel de intensidad obligan al resto a elevar su rendimiento. Su ética de trabajo, su disciplina y su energía contagian y crean un entorno competitivo que favorece al equipo completo. Cuando el mediocentro se comporta como una máquina de precisión y compromiso, los demás no se pueden permitir bajar el ritmo. Esa competencia interna es uno de los secretos silenciosos de los equipos campeones. A nivel emocional, la afición conectaría rápidamente con él.
El Bernabéu aprecia a los jugadores que dejan el alma en el campo, que luchan cada jugada y que, además, lo hacen con inteligencia. Caicedo encarna ese tipo de futbolista que combina carácter, energía y entendimiento del juego. Su estilo puede convertirse en uno de los favoritos del público sin necesidad de declaraciones rimbombantes. Su fútbol basta. Cuando el equipo transita por momentos difíciles, esos en los que el ritmo baja y la claridad desaparece, un jugador así puede reactivar el motor. Su intensidad marca el compás, recuerda al equipo que no puede relajarse y lo empuja hacia adelante. Es como si llevara una brújula interna que siempre apunta hacia la competitividad y el orden. Ese instinto competitivo es hora en partidos donde el talento por sí solo no basta. A lo largo de los minutos, su trabajo se vuelve casi hipnótico. Corre, intercepta, pasa, vuelve a recuperar, vuelve a distribuir. No hay exageración en sus gestos. No hay teatralidad. Hay una eficiencia que provoca admiración incluso en quienes no suelen fijarse en la zona central del campo. Una vez que te acostumbras a verlo, no puedes quitarle los ojos de encima. Y cuando ya reconoces ese estilo tan particular, entiendes por qué transforma al equipo desde dentro. La prensa, como es habitual, analizaría el impacto desde 1000 ángulos. Algunos destacarían su despliegue físico. Otros pondrían énfasis en su lectura táctica. Otros hablarían de sus duelos ganados, su porcentaje de pases completados o su influencia en la presión alta. Pero a fin de cuentas, más allá de los números, lo esencial sería la estabilidad que aporta. La sensación de que, mientras él esté en el campo, el equipo tiene un sostén que no se fractura fácilmente. Con el tiempo, los jóvenes del equipo también aprenderían de él. Verían en su estilo una escuela de cómo debe comportarse un mediocampista moderno, fuerte, inteligente, equilibrado y siempre atento al colectivo. Ese tipo de influencia es incalculable. Los grandes equipos no solo ganan partidos, también transmiten ideas de fútbol. Y Caicedo sería un transmisor de primer nivel. No se debe olvidar un detalle que podría pasar desapercibido: su capacidad para combinar con diferentes tipos de entrenadores. Su perfil es adaptable a distintas filosofías. Puede encajar en un sistema de posesión prolongada, en un estilo más vertical o en un plan de presión alta. Su versatilidad lo convierte en un jugador que no necesita que el equipo se adapte a él, sino que él se adapta al equipo. En un club donde los ciclos técnicos cambian con cierta frecuencia, tener un jugador así es un seguro táctico. En definitiva, la llegada de un mediocampista con estas características no es un simple ajuste de la plantilla. Es una evolución en la manera de sostener partidos, en la forma de dominar el ritmo, en la capacidad de neutralizar amenazas y activar oportunidades. Su aporte no se mide solo en acciones puntuales, sino en la densidad de su influencia. Si uno se toma el tiempo de analizarlo desde todas estas dimensiones, entiende por qué su presencia podría rediseñar la identidad del equipo. No para convertirlo en algo que no es, sino para potenciar lo que siempre ha marcado su éxito: equilibrio, inteligencia, jerarquía y capacidad para imponerse tanto en el juego como en el carácter. Y es que, al final de todo este recorrido, queda claro que su rol en el Madrid no sería el de un simple engranaje, sino el de un regulador del sistema, un mediocampista capaz de transformar la forma en que el equipo respira en cada partido. Una pieza que genera estabilidad, que amplifica el talento ajeno y que, sin necesidad de protagonismo, termina siendo determinante. Así son los jugadores que dejan huella. La historia del equipo está llena de grandes nombres, pero también de figuras esenciales que trabajaron sin ruidos y que sostuvieron la grandeza en momentos críticos. Caicedo, con su estilo firme y su inteligencia táctica, tiene todas las herramientas para inscribirse en esa línea. Y mientras el fútbol siga premiando a quienes entienden que ganar empieza en el centro del campo, su nombre seguirá resonando como el de un futbolista capaz de transformar el juego desde la raíz. Ese es el verdadero impacto, no la suma de acciones individuales, sino el efecto total que produce su presencia. La sensación de que todo funciona un poco mejor cuando él está ahí. Y para un equipo que siempre aspira a más, no hay regalo más valioso que un mediocampista que no solo juega bien, sino que hace jugar mejor a todos los que lo rodean. Esa sensación de que todo funciona un poco mejor cuando él está ahí no surge de la magia ni del capricho, sino de la acumulación de detalles que, al sumarse, moldean la identidad del equipo. Y profundizar en esos detalles revela por qué un mediocampista como Caicedo altera tantas dinámicas al mismo tiempo sin necesidad de cambiar el guión general del juego. Lo primero que destaca es su dominio del espacio negativo, ese territorio silencioso donde no ocurre la acción visible, pero donde se decide el 80% de lo que después vemos en los highlights. Muchos jugadores se enfocan únicamente en el balón,
mientras que él se enfoca también en el vacío que lo rodea. Entiende cuando ese vacío se convertirá en un hueco peligroso o en una oportunidad para progresar. El resultado es un control invisible sobre zonas del campo que otros ni siquiera registran. Cuando se posiciona, no lo hace por instinto primario ni por repetición mecánica. Lo hace por comprensión profunda. Unos pasos hacia la izquierda, un pequeño retroceso, un giro de hombro que cierra una línea de pase rival. Son microacciones que parecen irrelevantes, pero que desarman construcciones enteras del adversario. Es como ver a alguien mover fichas en un ajedrez tridimensional, mientras los demás solo piensan en avanzar peones. Esa capacidad estratégica amplifica la sensación de orden y dominio que transmite el equipo. Otro detalle que caracteriza su influencia es su forma de abordar el uno contra uno defensivo. No se lanza de manera desesperada ni confía únicamente en su físico. Su técnica para defender es tan compacta que rara vez lo superan limpiamente. Mantiene el cuerpo bajo, calcula el ángulo y espera el toque del rival para atacar el balón. No es la típica entrada vistosa que levanta la grada, es una acción quirúrgica que desmonta el avance contrario sin necesidad de ruido. Y lo más admirable es que repite ese nivel de precisión durante largos tramos de partido sin desgastarse mentalmente. Esa constancia convierte su aporte en una especie de corriente estable que fluye bajo la superficie del juego. Hay mediocampistas que brillan por sus números. Otros se hacen notar por su estilo. Caicedo destaca porque sus acciones, aunque discretas, desencadenan consecuencias. Si recupera un balón en un punto específico, es porque sabía que al hacerlo evitaría una transición peligrosa. Si da un pase corto en lugar de uno largo, es porque entendió que el equipo necesitaba respirar 3 segundos antes de volver a atacar. Si acelera, lo hace con intención. Si frena, lo hace con criterio. Nada parece gratuito en su repertorio. Y esa intencionalidad constante es la que, con el tiempo, se vuelve adictiva para quienes disfrutan de la arquitectura interna del juego. Una dimensión aún más sutil es su aporte emocional al propio sistema. No en el sentido superficial de ser un motivador, sino en ese modo en que algunos jugadores transmiten calma o determinación con solo estar en la zona caliente del campo. No hace falta que grite instrucciones. Su sola manera de ocupar espacios y encarar los duelos envía un mensaje claro al rival: aquí no pasarás fácilmente. Esa firmeza silenciosa da seguridad a los compañeros y genera dudas en los contrarios. La línea defensiva juega con más valentía porque sabe que él está cerrando las segundas jugadas. Los interiores se atreven a ir un poco más arriba porque confían en su cobertura. El portero duerme más tranquilo sabiendo que la zona frontal está vigilada con rigor. No lo dice, no lo presume, pero el efecto está ahí. Para entender lo profundo de esa influencia, basta observar cómo cambia el ritmo de un partido cuando un mediocampista de este perfil sale del campo. De pronto, los centrales reciben más presión. Los laterales dudan antes de proyectarse. Las líneas se estiran demasiado. El rival encuentra caminos que antes no existían. Todo ese desorden aparece cuando falta ese jugador que mantiene la estructura cohesionada. Y por eso, cuando Caicedo está presente, el juego respira con una cadencia más firme. Su papel no es solo defensivo ni solo constructivo. Es la unión entre ambas cosas, el punto intermedio donde se sostienen los equipos que quieren dominar sin caer en extremos. Su sensibilidad para el pase también merece un análisis minucioso. No se trata de pases espectaculares, sino de pases inteligentes, casi quirúrgicos. Cuando recibe la pelota, rara vez tarda más de unos segundos en decidir qué hacer. Sabe cuándo rebotarla, cuándo girar y cuándo romper líneas. Ese tipo de lectura rápida evita que el equipo pierda fluidez. Lo curioso es que la mayoría de esos pases pasan desapercibidos. No aparecen en los resúmenes, pero aparecen en la continuidad del juego, en esa sensación de que el equipo siempre se mueve hacia adelante con naturalidad. Es como si su presencia garantizara que el balón no se enfríe ni se agote. Luego está su percepción de las distancias. Si sus compañeros están demasiado lejos, se acerca. Si están demasiado cerca, se aleja para ofrecer amplitud. Su juego no invade el espacio ajeno, sino que lo complementa. Esa coordinación espacial es tan precisa que parece diseñada por GPS. En los momentos más tensos, cuando la presión rival aprieta, él sabe alejarse un par de metros para abrir una línea de pase o acercarse para hacer un apoyo corto que rompa la presión. Nada de exuberancias, solo soluciones funcionales ejecutadas con sangre fría. Cuando un mediocampista domina este conjunto de detalles, el efecto global es una sensación de inevitabilidad. Los rivales pueden presionar, correr, agitar el partido, pero mientras se mantenga la estructura, el equipo nunca se desordena del todo.
Es el tipo de jugador que mantiene al equipo dentro del plan incluso cuando el entorno invita a salirse del libreto. Y esa disciplina táctica, sostenida por una inteligencia práctica, es uno de los factores que más transforman el juego. A nivel técnico, su control del balón es otra pieza que suele pasar desapercibida, pero que tiene un impacto profundo. Su primer toque siempre orienta la jugada. Si necesita acelerar, toca hacia adelante. Si necesita proteger, toca hacia su pie más seguro. Si necesita cambiar de dirección, utiliza la planta para redirigir el ritmo. No regala ningún toque. Y eso, en un mediocentro, es como tener un metrónomo que mantiene la música siempre en su tempo correcto. En cuanto a su defensa en bloque bajo, también aporta una solidez muy particular. Cuando el equipo se repliega, él se mueve como un ancla, manteniendo la línea de pase central clausurada. Esa tarea, que parece simple, es en realidad uno de los pilares para evitar que los rivales encuentren espacios entre líneas. Se coloca justo donde debe, ni demasiado arriba ni demasiado atrás. Si adelanta 2 pasos, roba. Si retrocede 2, bloquea. Y lo hace con la naturalidad de quien ha memorizado los ritmos del juego. En fases ofensivas, su aportación no es la de un creador puro, pero sí la de un conector vital. Cada vez que recibe, sabe cuántas opciones tiene. Busca al lateral si el equipo necesita amplitud, al interior si necesita generar triángulos o al delantero si encuentra una ventana vertical. No rompe el juego, lo enlaza. Y esa cualidad, aunque menos vistosa que un pase de fantasía, es la que permite que los ataques sean sostenidos y no meras ráfagas aisladas. Algo que también sorprende al analizarlo con detalle es su capacidad para adaptarse al ritmo emocional del partido. Si el equipo pierde intensidad, él la recupera con una presión agresiva. Si el ritmo se descontrola, él frena el juego con un pase seguro. Si el rival comienza a ganar terreno, él reorganiza la estructura para evitar que se parta el equipo. Son intervenciones sutiles, pero determinantes. Es como si tuviera un termóstato interno que regula la temperatura competitiva del partido. Incluso en la gestión del desgaste físico, su aporte es considerable. Su energía no se consume de forma caótica, sino que se administra con inteligencia. Presiona cuando toca, sostiene cuando es necesario, acelera cuando debe y pausa cuando conviene. Esa administración del esfuerzo no solo le permite rendir durante todo el partido, sino que también evita que el equipo desperdicie energía en acciones inútiles. Es una economía del movimiento que se traduce en mayor consistencia a lo largo de los 90 minutos. De cara a la construcción colectiva, hay que mencionar también su conversación constante con los centrales. No verbal, sino gestual. Les indica cuándo adelantar, cuándo fijarse, cuándo dividir juego o cuándo esperar. Esa comunicación silenciosa permite que la primera línea de salida sea más fluida. Los centrales saben que, incluso si se equivocan, él estará ahí para corregir. Y ese respaldo moral permite avanzar con más valentía. No se ve en televisión, pero se siente en la estructura del equipo. Cuando un rival intenta romper el bloque con un pase interior, ahí aparece su lectura. Muchas veces intercepta antes incluso de que el receptor sepa que está siendo vigilado. Y lo hace con la elegancia de un jugador que no necesita tirarse al suelo para imponer respeto. Esa anticipación es la que evita que el equipo tenga que correr hacia atrás constantemente. Evita incendios antes de que empiecen. Y ese tipo de prevención vale tanto como un gol en partidos de tensión máxima. Cuando se trata de cubrir espacios, su inteligencia posicional brilla aún más. Si un interior se adelanta, él retrocede. Si el lateral sube, él se desplaza hacia esa banda para equilibrar. Si el extremo cierra hacia adentro, él se ajusta para cerrar líneas. Su movimiento no es reactivo, es proactivo. Lee la jugada un instante antes, ese instante que marca la diferencia entre defender bien o defender tarde. Esa proactividad convierte al equipo en una estructura fluida que corrige sin desordenarse. No se puede dejar fuera su impacto en la presión alta. Cuando el equipo decide presionar, él organiza la segunda línea. Ajusta los ángulos, coordina los saltos, identifica al jugador rival que no debe recibir. Y cuando presiona él mismo, lo hace con una intensidad controlada que obliga al rival a precipitarse. No es una presión explosiva de 10 metros, es una presión inteligente de 5. Y esos 5 metros, si se ejecutan con precisión, obligan al rival a entregar la pelota antes de encontrar un pase limpio. Finalmente, en los momentos en los que el partido parece congelado, cuando nadie encuentra la llave, él ofrece esa opción intermedia que no rompe la jugada pero la mantiene viva. Esa continuidad es la que impide que el equipo caiga en desorden o desesperación.
Y es ahí donde se ve su verdadero peso, en la capacidad de sostener la identidad incluso cuando el partido no regala facilidades. Todos estos detalles, acumulados, explican por qué todo funciona un poco mejor cuando él está ahí. Su presencia no es un adorno. Es un eje, un pulso que mantiene la estructura estable, una brújula que orienta, un amortiguador que absorbe el caos para convertirlo en orden. Y en un equipo donde el margen entre ganar y perder es tan estrecho, esa suma de detalles no es solo un aporte, es una transformación silenciosa pero definitiva. Esa transformación silenciosa pero definitiva no se sostiene únicamente en lo que hace cuando toca el balón o cuando corta una jugada, sino también en todo lo que induce a su alrededor sin necesidad de intervenir de forma directa. Hay futbolistas cuya influencia es explícita y visible, como un faro que ilumina el camino. Caicedo, en cambio, ilumina desde dentro del tejido del juego, como si fuese una corriente eléctrica que mantiene encendidas todas las luces del sistema sin necesidad de reclamar protagonismo. Su aporte es tan constante y tan fino que se vuelve casi atmosférico, una presencia que define el ambiente táctico de cada jugada. Uno de los matices más reveladores es su dominio del concepto de segunda jugada. Muchos equipos creen que la segunda jugada se ganan con fuerza o con suerte. Él las gana con lectura. Sabe dónde caerá la pelota después de un despeje, un rebote o un duelo aéreo. Se anticipa al caos. En lugar de llegar después para arreglar el desastre, llega antes para evitarlo. Ese tipo de acciones, que parecen fortuitas para quien no mira con atención, son en realidad producto de un entendimiento profundo del ritmo del fútbol. La segunda jugada es la zona gris del deporte, un lugar donde los partidos se abren o se cierran en un instante. Y él domina esa zona gris como si tuviera un mapa secreto. Otra dimensión crucial es su capacidad para sostener el centro del campo sin que sea evidente. No se trata solo de ocupar un espacio, sino de ser el punto alrededor del cual gravitan los movimientos del equipo. Si el rival intenta dividir el mediocampo, él se convierte en un muro flexible que no se rompe. Si el rival intenta juntar líneas para ahogar la salida, él se vuelve un pivote móvil que libera la presión con 2 toques inteligentes. Su papel es tan estructural que, sin necesidad de hablar, parece darle instrucciones al partido. Esa influencia intangible es la base de los equipos que imponen su ley sin necesidad de imponerse físicamente en cada jugada. También destaca su relación con los cambios de orientación. Aunque no siempre sea el quien lanza el balón de una banda a la otra, muchas veces es quien prepara el escenario para que ese cambio ocurra. Recibe, limpia la jugada, atrae a un rival, suelta en corto y genera la ventana que permite abrir el campo. Es el pequeño engranaje que hace posible la jugada grande. Ese tipo de contribuciones es lo que distingue a los mediocampistas que simplemente participan de los que realmente construyen. Su control del ritmo es igualmente sutil. No baja la velocidad del juego de golpe, lo matiza. No acelera con brusquedad, lo regula. Es como un director que no marca los compases golpeando la batuta, sino ajustando apenas el movimiento de la mano. La grada puede no darse cuenta, pero los compañeros sí. Saben cuándo deben correr y cuándo deben frenar. No porque él lo diga, sino porque su forma de jugar se los comunica sin palabras. La gestión del silencio es otro rasgo notable. En el fútbol hay momentos donde nadie quiere la pelota porque el rival muerde, presiona, incomoda. Ahí es donde Caicedo aparece, no con un gesto heroico, sino con una naturalidad casi insolente. Recibe bajo presión como si fuera la cosa más normal del mundo. Y ese gesto simple tiene un efecto devastador para el rival. Lo desmoraliza. Hace que su presión, tan planificada y tan trabajada, parezca inútil. El rival corre, se desgasta, se estira, y él, con un toque seguro, desactiva todo ese esfuerzo. Esa sensación de inutilidad es una de las armas mentales más poderosas en el fútbol de élite. En la distribución, su precisión no destaca por la espectacularidad, sino por la constancia. Pases firmes, tensos, siempre dirigidos al pie correcto. Pases cortos que permiten al compañero avanzar hacia adelante en lugar de detenerse. Pases diagonales que rompen la presión sin necesidad de arriesgar en exceso. Su toque no busca ser protagonista, busca ser útil. Y esa utilidad repetitiva es lo que genera fluidez. Un mediocampo fluido es un mediocampo que respira. Un mediocampo que respira es un equipo que domina. En lo defensivo, su entendimiento de la sombra es brillante. Sabe usar su cuerpo como una barrera invisible. Se coloca de manera que, aunque no esté presionando directamente al poseedor del balón, se bloquea la línea de pase que el rival quiere usar. Esa forma de defender sin tocar la pelota desconcierta, porque obliga al rival a improvisar donde quería ejecutar una jugada clara.
No es casualidad que muchos ataques rivales terminen en pases horizontales o retrocesos forzados cuando él está en la zona. Su simple presencia distorsiona los planes del contrario. Su control emocional es otra de esas capas invisibles que elevan su impacto. Nunca parece alterado. Si lo derriban, se levanta. Si pierde una pelota, la recupera en la siguiente acción. Si el partido se calienta, mantiene la cabeza fría. Esa estabilidad es contagiosa. Cuando un mediocentro mantiene la calma, el equipo mantiene la forma. Y cuando el equipo mantiene la forma, rara vez pierde el control del partido. No se trata de frialdad distante, sino de ese tipo de serenidad que viene de la convicción en el trabajo propio. En la ocupación de espacios ofensivos también marca diferencias. No es un jugador que se lance sin sentido al ataque, pero entiende cuándo aparecer en segunda línea para ofrecer una opción o para atraer la marca. Ese movimiento, tan pequeño, altera la defensa rival. Provoca desplazamientos, genera dudas, abre caminos. Su inteligencia no descansa en un único ámbito, sino que se despliega como una red que abarca todas las fases del juego.